Aquí está el Queda un minuto. Hacemos 5 minutos de cortesía, ¿no? ¿Qué te hago? ¿Te doy codazos? ¿Te doy una cabeza con el micrófono? Son y 1, vamos a esperar hasta y 3. Y si os parece, comenzamos. Eta eskerrik asko etortzeagatik, asko. Venimos a presentar Katearen Loturak, esta asociación que nació en 2019 ya, aquí en Arrasate Mondragón. Hemos intentado presentarlo más veces, pero la pandemia y todas esas cosas que han pasado pues nos ha retrasado hasta este momento. Pero bueno, creo que era el momento de hacerlo, creíamos que era el momento de hacerlo. Y bueno, pues yo en representación de Katearen Loturak, como humilde socia que soy, os voy a explicar un poquito cómo han sido los inicios de Katearen Loturak y cuál es la historia. Y aquí mi compañera Lourdes Fernández se va a encargar de, como mediadora familiar y abogada, de hablaros de la justicia restaurativa. Y don Javier Ogando, que es psiquiatra, nos va a hablar de los retos de la patología dual, ¿no? Y yo soy Gabriela Michel Zugazabeitia, soy un poco la instigadora de todo esto, culpable, mea culpa, y soy la coordinadora del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de San Sebastián.
Entonces, la historia comienza un día que la presidenta de Catear en Lotura, que en la actualidad, Regina, acude al Centro de Orientación Familiar de la diócesis porque ha escuchado en la radio un programa en el que hablaban de que los centros de orientación familiar ayudan a las familias y que ella quería que le ayudáramos porque tenía un problema familiar con tema de patología dual. Entonces, bueno, se presentaron varios casos parecidos y, bueno, pues se nos ocurrió la idea de que la unión hace la fuerza y de que lo más importante era unirnos y para eso crear una asociación. Y, bueno, pues con grandes dificultades, porque ninguno éramos especialistas en crear asociaciones, no sabíamos ni cómo hacerlo ni nada de eso, pero con muchas ganas de solucionar los problemas de otros. Cuidado, porque esta es una asociación que es de familiares de personas con adicción y algún tipo de patología mental, pues decidimos constituirnos en asociación. Y, bueno, pues esta es la historia así en hachazo, ¿no? ¿Qué es lo que persigue Catear en Lotura? ¿Por qué pensamos que había que constituir una asociación? ¿Y cuáles son los logros que hemos conseguido ya en estos? Fue creada, era diciembre del 19, ¿verdad? Pues han pasado 5 años y un poquito. No, sí, 4 años y 3 meses. Yo soy de letras profunda, ¿eh? O sea, que no me tengáis en cuenta esto. Bueno, pues sobre todo lo que pretendíamos era... Tiene gracia porque a mí no me pasa aquí. Lo que pretendía era... ¿No quiere? Ya está. Era pues ayudar a las personas que presentan patología dual. ¿Y qué es eso? Pues esa adicción a una adicción, puede ser de todo tipo, y algún tipo de patología mental. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Pues no se sabe. En algunos casos primero es el huevo y en otros es la gallina. Primero es la adicción o a veces es la patología mental. Pero bueno, yo no soy una experta en estos temas y eso se lo cederé a Javier Ogando, que es el experto psiquiatra que sabe mucho de esto y os lo podrá comentar porque nos va a dar una buena conferencia sobre el tema. Entonces, los familiares y amigos de las personas que están sufriendo, porque lo que hacen es sufrir esta patología, pues deciden, como he dicho, constituirse en asociación y en Debagoyena, en esta zona de aquí. Me voy yo. No me deja. No pasa. A ver si se está. Se ha pasado. Bueno, ellos deciden aunar esfuerzos porque están cansados de lo que llaman las puertas giratorias, es decir, llamar a una puerta y decir: tengo un problema con mi hijo, con mi sobrino, con mi primo, con mi cuñado, con lo que sea, y no consigo dar con el diagnóstico ni con la solución a nuestros problemas. Y se encuentran en este laberinto burocrático, personal, familiar, etcétera, en el que no encuentran solución, ¿no? Y muchas veces, como este es un problema que asocia, como si dijéramos, dos áreas, ¿no? Que es lo psicosocial y lo sanitario, pues cuando iban a tocar la puerta del sanitario decían: vete al psicosocial. Cuando vas al psicosocial, vete al sanitario. Entonces, una de las reivindicaciones de Catear en Lotura que es que haya una coordinación, porque hay personas que presentan síntomas de dos cosas diferentes que tendrían que ser tratadas en esos dos distintos ámbitos, ¿vale? Entonces, esta falta de coordinación
lo que hace es que por este síndrome de la puerta giratoria, estoy aquí, estoy allá, vengo para aquí, vengo para allá, lo que hace es pasar el tiempo y cronificar la mayoría de los casos. Veo gente que hace así, con lo cual creo que hay muchas personas aquí que tienen ya experiencia de situaciones parecidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que estos trastornos se terminan cronificando. ¿Qué problema tenemos? Pues que la persona que lo está sufriendo está muy mal y las familias tampoco saben qué hacer, ¿no? Uno de los grandes problemas que se advierten, estas mujeres y estos hombres, aunque la mayoría tengo que decir que son mujeres familiares de personas con patología dual, es el estigma, ¿no? Es decir, si esto fuera una concentración de jugadores de la Real, esto estaría así. También noto que hay gente que dice así, ¿no? Pero ¿quién quiere reconocer un problema en la familia que puede ser estigmatizante, ¿no? Cuando es una enfermedad, ¿no? Cuando es una enfermedad, una patología mental es una enfermedad. Pero no está bien vista, ¿no? Y ahí es donde yo estoy tan orgullosa de ser socia de Catear en Lotura, porque realmente siempre me he sentido un poco revolucionaria y creo que hay que pelear, ¿no?, por los que no tienen voz. Y creo que nosotros como Iglesia diocesana tenemos que pelear por los que no tienen voz, ¿no? Y ahí me gusta estar, ¿no? Donde la gente silba y mira para otro lado, ¿no? ¿Qué objetivos tiene Catear en Lotura? Pues con lo que he dicho es fácil, ¿no? Ir deduciendo pues que lo que se trata es de sensibilizar, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Sensibilizar a las administraciones públicas para que pongan soluciones a esa falta de coordinación, a esa puerta giratoria y para que se coordinen entre ambas, ¿no? Tengo que decir que hemos conseguido cosas y que es verdad que las administraciones pues ahora están mirando hacia adelante, ¿no?, con ganas de ayudar, ¿no? ¿Qué administraciones? Pues las educativas, porque en los colegios ya hay que empezar a hablar de todo esto. Las sanitarias, evidentemente, porque necesitan soluciones sanitarias a sus problemas. Policiales, porque hay veces que estos chavales pues tienen problemas y no están en sus cabales. Judiciales también, porque están muchos chavales en la cárcel cuando lo que tienen es muchas veces una enfermedad mental, ¿no? Y bueno, y forales, y todo lo administrativas y tantas cosas, ¿no?, que se necesitan. Las familias dicen, no puedo más, no puedo más. Es un sufrimiento enorme. Entonces las familias necesitan saber qué está pasando, porque están tan perdidas como cualquier otra persona, que a sus hijos se les pueda recuperar, rehabilitar, que se pueda derivar su integración social en un futuro y sobre todo un abordaje que sea coordinado e integral. Es decir, la persona con patología dual tiene varios problemas y lo que necesita es que se aborden todos esos problemas uno a uno, ¿no? Y eso es lo que más ayudaría a esas familias. Y las familias también necesitan entender qué está pasando, necesitan que se les explique y muchas veces necesitan también terapia psicológica, acompañamiento, ayuda, etcétera. Que eso es verdad que el Ayuntamiento de Mondragón lo está facilitando y creo que es una gran ayuda, ¿no? Y eso, pues las cosas buenas siempre hay que decirlas y está fenomenal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Pues un abordaje integral personalizado, ¿no?, con esta coordinación que decimos, y el acompañamiento y a las familias y ese acercamiento, ¿no? No esa huida, tan simple como eso. Entonces, bueno, pues esos son los trabajos que se están haciendo y, bueno, tenemos buenas noticias, como que, por ejemplo, se lo puede mirar cualquiera, ¿dónde lo tengo yo? En la Estrategia de Salud Mental de Euskadi, este proyecto que se ha realizado 2023-2028, pues hay un apartado que es en la página, es muy largo, hay unos anexos y en el anexo 9.2 hay una página y media que dice sugerencias desde la asociación Catear en Lotura. Es decir, bueno, pues es una maravilla que siendo una asociación tan pequeñita, con tan poquita voz, pues se les haya tenido en cuenta
en esta estrategia de salud mental, ¿no? Lo importante también ahora es ponerlo en práctica, ¿eh? O sea, no solo sobre el papel, que es muchas veces lo que decimos, que sobre el papel lo aguanta todo y se necesita y hay figuras del coordinador en papel, pero no hay en la realidad, etcétera, etcétera. Pues eso, ¿no? Y, por ejemplo, cosas que se dicen en estas sugerencias de cátedra en Lautrec. Necesitamos profesionales formados, necesitamos apoyo a las familias, criterios claros a la hora del abordaje, necesitamos responsables que coordinen, necesitamos guías prácticas para las familias que se puedan repartir y cuando alguien vaya a servicios sociales y diga tengo este problema con mi hijo, se le pueda dar un folleto en el que sepa dónde puede dirigirse, por ejemplo, y dónde puede tener una terapia para sí mismo, para su hijo, qué tiene que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Tener datos realistas sobre la patología dual en Euskadi, porque tenemos mucho meter el cuello como el avestruz y no querer saber qué está pasando cuando sabemos que es exponencial, bueno, no sé si exponencial, pero sí que hay un aumento claro en los jóvenes de patología dual, ¿no? Porque además una cosa conlleva a la otra muchas veces. Una buena formación para profesionales, para familiares, para los propios adolescentes, para que sepan dónde se meten, ¿no? Y solicitar una mayor colaboración con Osakidetza. Es verdad que de servicios sociales hemos tenido muy buena, sobre todo últimamente, una buena respuesta y con ganas de ayudar y tal, pero sí que echamos en falta que Osakidetza pues nos eche una manita con el tema, ¿no? Y me gustaría terminar mi presentación, y ya le doy paso a Lourdes, a Javier, lo que queráis, con un vídeo, porque hemos estado en juntas generales, hemos estado en el Parlamento Vasco y no sé si sabéis que se ha aprobado, no sé si pone el vídeo, bueno, se ha aprobado el que se pueda tener en Guipúzcoa un centro de patología dual especializado, ¿no? Y ahí estábamos nosotras, con nuestros nervios, con nuestra falta de habilidad social, pero no nos importa, trabajando por estas personas que en este momento no tienen voz ni voto, ¿no? Entonces, hemos hecho Eso es lo que iba a fundar en 2019 la asociación Katearen Loturak y que sacó... Este vídeo lo voy a poner, es que ha salido de golpe. Este vídeo lo ha hecho, es un hiper resumen. ¿No se oye? No sé. Ah, claro, yo sí lo veía. Disculpad. Este vídeo es un resumen duró muchísimo. Esto es porque tenemos las cambios. Que ha hecho la hija de una de nuestras socias. Claro, porque hay que cambiar el... Pero esto, a ver. Ah, porque está sin añadir. Hay que duplicar la presentación y luego hay que cambiarlo. Menos mal que tenemos al experto. Si no se lo queda él. Pero luego habrá que volver a luego PowerPoint. Le das Alt, tabulador. Sí. Y esta es la presentación. Alt, tabulador, acordaros, ¿eh? Parece que ya habéis terminado ahí. No, yo ya he terminado, sería la del siguiente. Pues entonces vamos a salir de esta. Esta es la tuya, ¿no? Sí, fuera ya. Vale. Y luego estará, que la habéis dejado abierta, supongo que Sí. es esta, ¿verdad? No. Es esta, adicciones complicadas. Este. Sí. Vale, bueno, pues primero el vídeo, ¿vale? Vale. No dura nada el vídeo, ¿eh? O sea que... Bueno, pues esto es lo que pasó en Juntas Generales, si no recuerdo mal, en febrero, ¿no?, de este año. Eso es lo que iba a fundar en 2019 la asociación Katearen Loturak y que se ha convertido en todo un referente en la toma de conciencia de esta patología y el principal promotor del territorio para que las instituciones pongan los medios, los recursos y las instalaciones necesarias en Guipúzcoa, afectada cada vez más por patologías de este tipo. Lo que hemos venido hoy a traer aquí y lo que está acordado es una petición que hace muchos años y el trabajo realizado por una asociación pequeñita que lleva muchos años solicitando nuestra ayuda, porque solos no pueden. Patologia dualaren zerbitzuen publikoen alde borroka egiten ari diren Katearen Loturak elkartekoak amak direla. Gaixotasun hau sufritzen duten pertsonen amak. Es una cura de humildad. Una asociación pequeña nos está dirigiendo el camino. Ze erakunden zurruntasunaren aurrean
erakutsi duten tinkotasunagatik eta egin duten lanagatik. Eurei eskerrari gara gaur hemen, patologia dualaz hitz egiten, da eurei esker lortuko dugu, itxura guztien arabera behintzat, hemen urteetan aldarrikatzen eta eskatzen ari diren zaintza sistema publiko baten lehen zutoinak ezartzea. El resultado definitivo de la votación, total asistentes 49, a favor 27, en contra 23. Bai, eskerrik asko, beraz onartuta gelditzen da erdibideko testua. Pues eso es lo que hay. Esto es lo que esta pequeña asociación ha conseguido. O sea que es verdad que la unión hace la fuerza. Pues nada, os paso, muchísimas gracias por escucharme. No sé, luego podríamos hacer intervenciones si tenéis dudas, porque me he dejado muchas cosas en el tintero, porque tampoco quiero cargar la sesión. Y os paso con Javier Ogando para que os hable de adicciones, ¿cómo es? Adicciones peligrosas, complicadas. ¿Cambiamos de sitio? Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores que me hayan ofrecido la posibilidad de estar aquí, que para mí, dar las gracias también a todos los asistentes, porque entiendo que no es un tema que a veces sea, pues... No, tú sigue hablando que yo te lo pongo. Digo que a veces es un tema un poco duro de oír y es un poco complejo. Yo voy a intentar expresarlo de una manera sencilla. Yo suelo decir que cuando hablo me gustaría que fuese un lenguaje que lo pudiese entender mi madre o lo pudiese entender mi abuela, que no tenían ningún conocimiento de medicina. Para mí es, por otra parte, muy agradable estar en este lugar, porque aquí fue donde yo, en el año 77, empecé mi carrera profesional en el Hospital Psiquiátrico, entonces se llamaba de Santa Águeda, el Hospital de Mujeres. Y de allí trata un poco una experiencia que me marcó muchísimo. Era un hospital que, en contra de lo que yo había aprendido en los libros, los pacientes que estaban allí y en los que yo empecé a trabajar con la ilusión de curarles a todos y de darles de alta a todos, enseguida me di cuenta de que aquellos pacientes iban a estar allí el resto de sus vidas. No iban a salir nunca del hospital. Aquello me dejó absolutamente impresionado, pero de toda la casuística que yo pude comprobar, pues yo prácticamente vivía en el hospital, hubo un caso de una mujer con la que yo pasaba muchas tardes, se hacían en aquella época muchas guardias y pasabas días enteros, fines de semana, y aquella mujer hablaba conmigo y a mí me impresionaba. Era del mismo lugar de nacimiento que yo, era de una familia con una apariencia absolutamente normalizada, con recursos económicos suficientes, de un nivel y un estatus socioeconómico importante, y me llamó la atención primero qué hacía aquí aquella mujer y que no había ningún familiar que fuese a visitarla nunca. Y entonces los compañeros me decían, bueno, espérate y verás. Entonces, aquella mujer que tenía un nivel cultural importante y con la que se podían debatir muchos temas porque se mantenía en constante actualidad, cada 2 o 3 meses se le daba un permiso. En aquel permiso acudía aquí al pueblo y al de 2 horas nos llamaba el dueño de un bar para decirnos que fuésemos a recogerla. Y a mí me tocó ir con algún compañero en su búsqueda y estaba afectada de una intoxicación etílica absolutamente brutal. A mí me dejó impactado. Cuando se reincorporaba al hospital, se pasaba 2 días, 3 días, sedada, durmiendo, pasando la borrachera, y al 4.º día, pues era ya la misma mujer de antes, ágil, despierta, con la que se podía entablar una conversación sobre temas de actualidad, temas sociales, temas políticos, y sí que no le gustaba hablar de su familia. Pero bueno, yo estuve 2 años trabajando, el curso clínico de esta mujer siguió exactamente igual y yo me marché, pero el recuerdo de aquella mujer no se me fue nunca se me fue. Y me he acordado de ella muchísimas veces. Entonces, estamos hablando de los años 70.
para entender. En los años 70, las patologías adictivas que se trataban, que se conocían, eran fundamentalmente las patologías derivadas del consumo de alcohol. Y el curso clínico había dos variantes: la enfermedad aguda, la intoxicación, y luego la enfermedad crónica, la adicción alcohólica. En cualquiera de los casos había por parte de las instituciones sanitarias lo que se llamaba una intervención aguda, que en los casos más graves era una hospitalización, al paciente se le desintoxicaba y se le daba de alta y se le decía que se rehabilitase, que su problema era el alcohol y que lo que tenía que hacer era no beber. ¿Qué es lo que ocurría? Que aparte de que había escasos dispositivos de seguimiento ambulatorio, solamente existían unas entidades en la zona de Bilbao y alrededores, que eran los módulos psicosociales, que eran unas iniciativas no del sistema sanitario, sino de asociaciones vecinales, ayuntamientos y agrupaciones de voluntarios. Tengo que decir que en los años 70, luego saldrá, la psiquiatría no estaba incluida en el Sistema Nacional de Salud. La psiquiatría dependía de las diputaciones y dentro de las diputaciones de los departamentos de bienestar social. Y los departamentos de bienestar social, jerárquicamente en la estructura, estábamos asignados no al Ministerio de Sanidad, sino al Ministerio de Interior. Con lo cual ya os intento perfilar cómo era el panorama. En las evoluciones negativas, que eran la mayoría, lo que ocurría es que el paciente se cronificaba, entraba en una espiral de marginalidad social, de exclusión social, y muchas veces acababa en hospitales de crónicos, como era el caso en aquel momento de Santágueda en Guipúzcoa, Zaldívar y Bermeo en Vizcaya, Las Nieves en Vitoria, y esa era la realidad de este tipo de pacientes. Entonces, en los años 80, coincidiendo con... Yo me traslado a Vizcaya a trabajar, entonces empieza a caracterizarse porque el sistema ambulatorio empieza a desarrollarse. Es decir, era clarísimo que no bastaba con decirle al paciente no beba, porque el paciente volvía a beber. Claro, entonces la respuesta del sistema sanitario era bastante perversa, porque los sanitarios le decían, si ya le hemos dicho lo que no tiene que hacer y lo hace, dos cosas: o es tonto o, de alguna manera, lo que le ocurre se lo merece, porque él se lo ha buscado. Es decir, estábamos transmitiendo ya unas connotaciones que no eran de tipo sanitario. A los sanitarios se nos olvidaba decir que el problema no era decirle que no beba, sino cómo se puede hacer eso de no beber cuando ya tienes desarrollada una adicción y cuando hay toda una cultura social de consumo de alcohol asociada a cantidad de celebraciones, reuniones, grupos, etc. Entonces, para que os hagáis una idea, coincidiendo con la aparición de la heroína y del hachís, fundamentalmente estas son las dos primeras drogas después del alcohol, y en la que, con un poco de sarcasmo, yo digo, nuestros expertos de aquella época que dirigían los destinos de la sanidad decían, eso es un problema de los americanos, eso es un problema de los snob, aquí no va a entrar nunca. El carácter vasco no va a permitir que esas drogas entren aquí porque no son nuestras, no forman parte de nuestra cultura. Lo nuestro es el alcohol, el chacolí, la sidra. Total que es triste decirlo, pero a raíz de que la hija de una figura política muy conocida desarrolla una adicción a la heroína, entonces empieza a cundir la alarma y se encarga a un profesional que desarrolle un sistema sanitario al margen del sistema psiquiátrico, que, como os decía, pertenecía a las diputaciones. Entonces, se empieza a crear una red paralela. Para esa red, incluso se llega a decir, no queremos psiquiatras para esa red. Vamos a coger médicos recién salidos de la facultad, les vamos a formar en esto de las adicciones, porque la psiquiatría, de alguna manera, no da una respuesta correcta a esto. Entonces, se crea el DAC. El DAC es una
red asistencial que tuvo mucho desarrollo en Vizcaya, algo más en Guipúzcoa y muy poquito en Álava. Con los años desapareció. Etorkintza es una asociación, una ONG, que al amparo del Colegio de Médicos de Vizcaya, alarmado también por presión de familiares de pacientes con problemas de adicciones diferentes a las del alcohol, heroína, hachís, etc., crea el Colegio de Médicos de Vizcaya. La Iglesia es el tercer protagonista que aparece en esta historia, donde de alguna forma crea lo que se llamó Proyecto Hombre. Copia un modelo que se había desarrollado en Italia, también por la Iglesia, que a su vez copia otro modelo que se había desarrollado en Francia y en Centro Europa por paraprofesionales, es decir, por personas que no tenían nada que ver con el sistema sanitario, y que se llamaba el Patriarca, que lo que hacía era, de alguna forma, reunir a los pacientes con problemas de heroína en granjas, caseríos, lugares alojados de los núcleos de población, y de alguna forma los encerraba. Cuando digo los encerraba, era literalmente los encerraba, porque les requisaba los documentos sanitarios, documentos de identidad, y el paciente de alguna forma vivía una especie de reclusión. Bueno, estos modelos, más o menos suavizados, desarrollados fundamentalmente por no profesionales sanitarios, empiezan a regirse por criterios moralistas, pedagógicos, donde se hablaba de buenas y malas conductas, donde se hablaba de buen comportamiento y mal comportamiento, y por consiguiente la estrategia era premio-castigo, premio-castigo. En el mejor de los casos, los pacientes que de alguna forma progresaban pasaban a engrosar la lista de cuidadores, porque de alguna forma no se les enseñaba a poder vivir en sociedad, y de alguna forma la propia institución los fagocitaba y hacían de cuidadores de nuevos pacientes. ¿Qué hacía entonces la psiquiatría oficial? La psiquiatría oficial decía, bueno, si se drogan es porque quieren. Bueno, en realidad están haciendo lo que les gusta, no van a renunciar a hacer lo que les gusta. Son lo que se llaman estructuras perversas, de gente que no renuncia a algo que le produce satisfacción por mucho perjuicio que le pueda producir a él mismo o a otras personas. Otro año clave es que en el año 84 se decreta la Ley General de Sanidad. La Ley General de Sanidad empieza a pensar que quizá las instituciones psiquiátricas, los sistemas terapéuticos de psiquiatría no respetan adecuadamente los derechos humanos de los pacientes, y empieza a pensar que hay que introducir una serie de normas que eviten esta serie de abusos. ¿Qué modelos cuando empieza a meterse la psiquiatría oficial? Pues bueno, y en todos estos dispositivos, el único objetivo es la abstinencia. Entonces, todo lo que no era abstinencia era un fracaso. La abstinencia era la supresión absoluta de todas las conductas adictivas, supresión absoluta de todo tipo de drogas. Entonces, el consumo era el verdadero problema. Entonces, el consumo, para erradicarlo, de alguna forma, ponía en marcha toda una serie de dispositivos de castigos, encierros o incluso expulsiones. Es decir, el sistema no podía tolerar fracasos, y entonces el fracaso de un tratamiento en estas circunstancias era culpa del paciente. Y como era culpa del paciente, se le echaba fuera, se le excluía del sistema. Es una época en la que socialmente se percibe al toxicómano como peligroso. Es un frecuentador habitual de los servicios de urgencia, médicos, hospitalarios y de los servicios policiales. Y aquí se daba lo que se suele decir una profecía que se cumple a sí mismo. Si al toxicómano le decían que era peligroso, el toxicómano empezaba a ejercer de peligroso. Era lo que se esperaba de él, que fuese peligroso. Y entonces todo esto cerraba un poquito el círculo. Es la época también en la que la sanidad da una respuesta en forma de recetas masivas de tranquilizantes, hipnóticos,
las benzodiazepinas como grupo farmacológico, os sonarán los nombres, los rohinoles, los tranquimacines, los orfidales, empezaron a formar parte de la mochila de todos estos pacientes y por extensión, desgraciadamente, de gran parte de la población. Situación que en estos momentos heredamos. En el 84 se crea Osakidetza y el germen inicial de Osakidetza son aquellos servicios que no pertenecían al Servicio Nacional de Salud, es decir, los hospitales psiquiátricos que pertenecían a Diputación, los hospitales de rehabilitación traumatológica, en Vizcaya era el Hospital de Gorliz, y los hospitales de respiratorio, yo conocía el de Vizcaya, que era Santa Marina, son el germen de Osakidetza. Posteriormente se incorporan todos el resto de especialidades médicas que formaban parte del Sistema Nacional de Salud. Ese es el momento en el que todas las especialidades, psiquiatría incluida, conviven bajo la misma empresa, bajo el mismo patrón, pero en instituciones separadas. Os recuerdo que los hospitales psiquiátricos eran monográficos, es decir, solo atendían pacientes psiquiátricos. Y en los hospitales generales no había pacientes psiquiátricos, estaban en dos sistemas diferentes. Os explico esto un poco históricamente, que forma parte de mi trayectoria profesional, para entender cómo llegamos a la situación actual de abordaje de la patología dual. En el 86 se decreta la Ley de Reforma Psiquiátrica, que es la que dice, bueno, aquí hay que poner orden en los ingresos, tiene que intervenir el sistema judicial, revisar por qué se han producido estos ingresos, si están justificados desde el punto de vista médico, si muchas veces no responden a presiones familiares, a situaciones de abandono, de desidia y demás. Como curiosidad, yo os diría que cuando yo empiezo a trabajar en el año 77 en Santágueda, yo tuve ocasión de conocer a una mujer que había ingresado en el psiquiátrico en 1899, es decir, en el siglo XIX, a la edad de 9 años. En el año 77 era una anciana, seguía ingresada y, lógicamente, no iba a salir, como el resto del hospital, nunca de ahí. Entonces se empieza a hablar la desinstitucionalización, es decir, las estructuras hospitalarias hay que empezar a aclarar que posiblemente mucha gente con los recursos adecuados pueda ser dada de alta o pasar a otros dispositivos, de alguna forma, más sociales, más humanos, más operativos. En los años 90 ya lo que se da es una consolidación de los modelos previos, todos esos programas que os he dicho, el DAC, Etorquincha, Proyecto Hombre, es decir, asociaciones para profesionales que de alguna forma siguen teniendo su propia dinámica y su propia coherencia interna al margen del sistema sanitario. Entonces, hay una cosa que aparece y que genera una alarma y que moviliza toda esta situación, que es la aparición del VIH. La aparición del VIH principalmente vinculada a conductas sexuales de riesgo y a la utilización de jeringuillas en la utilización de drogas de abuso. Aquello genera una alarma, pero hace que en muchos países se introduzca la metadona como medicación alternativa para el tratamiento de la dependencia de opioides, pero en la Comunidad Autónoma Vasca no es por iniciativa de los psiquiatras ni de los profesionales que trataban a los pacientes con problemas de adicciones que entra la metadona, sino de los médicos de las unidades de infecciosos que perciben, que se dan cuenta, que aquellos pacientes que estaban en tratamientos con metadona tenían un mejor pronóstico, un mejor seguimiento y una mejor evolución que aquellos pacientes que no tenían la metadona como alternativa terapéutica y en los que los profesionales se empeñaban en conseguir como único objetivo la abstinencia absoluta. Entonces, también es cuando empiezan a aparecer la cocaína, las anfetaminas, como otras drogas de abuso, y se empieza a hablar de modelo de reducción de daños, modelo de objetivos intermedios, es decir, considerando siempre la abstinencia como un bien supremo,
y el resto de objetivos como un sucedáneo. Yo me acuerdo en esta época haber tenido discusiones con compañeros que propugnaban estos modelos y yo les decía, vamos a ver, de la consulta del médico de digestivo salen pacientes con dolores, con molestias, de la consulta de los traumatólogos salen cojos, salen amputados y nadie se plantea que tienen que ser saltadores de pértiga o si no los sistemas no sirven para nada. La psiquiatría es exactamente igual. Tenemos una historia en la que ojalá podamos curar, pero la mayoría de las veces nos tenemos que conformar con aliviar. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que sea posible, hasta lo que el paciente pueda. Entonces, es un momento también en el que se empieza a reconocer que frente al modelo agudo que se manejaba, quizá estemos hablando de problemas crónicos en los que la expectativa no puede ser la curación absoluta a corto plazo o a medio plazo. Y se empieza a hablar que la psicopatología es un concepto que define la sintomatología de los pacientes psiquiátricos. Para entendernos, depresión, ansiedad, insomnio, es decir, y empezamos a reconocer que los pacientes con problemas de adicciones tienen estos problemas. Y el planteamiento que se hace a los colectivos que están tratando a estos pacientes es decir, si estáis empleando antidepresivos, si estáis empleando hipnóticos, si estáis empleando antipsicóticos, si estáis empleando fármacos tranquilizantes, ¿no habrá detrás de todo esto una problemática similar a la que tiene el resto de los pacientes psiquiátricos? Entonces aparecen como objetivos intermedios las campañas de intercambio de jeringuillas con todos estos avances, de alguna manera, se hacen con muchísima resistencia tanto por parte de los profesionales como por parte de la sociedad. Hay profesionales que se niegan a desarrollar estos dispositivos terapéuticos diciendo que ellos no van a ser camellos con título, que eso será otra cuestión, que ellos están para otra cosa, ellos están para curar. Y empieza a tener una iniciativa, mucha importancia, que son los grupos de ayuda mutua. Fundamentalmente e inicialmente, con muchísima tradición, son los de Alcohólicos Anónimos, pero que siempre se habían llevado a matar con los dispositivos sanitarios oficiales, y empieza a haber unos conatos de colaboración. Un reconocimiento de que quizá entre unos y otros quizá podamos ayudarnos, quizá no lo hacen tan mal los otros y quizá igual tenemos algo que aprender unos de otros. En el 2000 empiezan ya a cuestionarse todos esos modelos, diciendo, oye, estamos mirando, nos decís lo que estáis haciendo, los pacientes que veis, pero no nos estáis diciendo cuántos son expulsados, cuántos fracasos hay, qué pasa con esos pacientes, por qué decís que se ha curado, habéis hecho una ceremonia ahí de curación, que eran todas unas parafernalias, y resulta que al de 6 meses está tocando la puerta de otro dispositivo porque el paciente ha tenido otra recaída. Igual no curáis tanto como pensáis. Igual este problema, estáis manejando unos modelos equivocados. Y entonces, por parte de todas estas instituciones, estos dispositivos, empieza a haber un fenómeno de adaptación, que yo muchas veces digo es supervivencia, para no ser eliminados del sistema, flexibilización de criterios, y estos recursos sociosanitarios se van modificando. Entonces, empiezan a aparecer conceptos explicativos y operativos para entender las conductas de estos pacientes. Lo que os comentaba antes de la psicopatología, es decir, la sintomatología psiquiátrica para entender lo que a estos pacientes les pasa en la esfera cognitiva, de pensamiento, en la emocional, en la conductual, el concepto de cronicidad, el concepto de impulsividad y control de impulsos. Quizá empecemos a reconocer que tienen problemas para controlarse, que no basta con decirle no hagas esto, sino que tiene dificultades por su propia enfermedad para no hacerlo y hay algo que les impulsa. Motivación. La motivación es un concepto muy importante porque prácticamente toda la medicina se basa en la motivación. Se supone que el paciente tiene un malestar, tiene un sufrimiento,
lo reconoce como extraño a él, va donde el especialista del que espera que le ayude, el especialista le estudia, le confirma lo que tiene, le pone un diagnóstico, un nombre y le pone un tratamiento y le dice, mira, ahora tienes que hacer esto, le da la receta o le da las consignas. Pero las adicciones plantean una realidad absolutamente distinta. Y os voy a poner un par de ejemplos para que lo entendáis muy bien. El paciente alcohólico, una adicción, que tiene un síndrome de abstinencia y que lo pasa fatal y que sufre física, emocionalmente, temblores, ansiedad, vómitos, a veces alucinaciones, y va al médico y el médico muchas veces le recomienda paciencia, espera, no te toca, dentro de 3 días, y el paciente descubre que si se bebe una copa, se le quitan todos esos problemas. Es decir, el paciente heroinómano con un síndrome de abstinencia, de muchísimo sufrimiento, sabe que si se mete una dosis, el sufrimiento se le alivia. Entonces, aplicar a estos pacientes el modelo de que tiene un sufrimiento, lo reconoce como tal, espera del médico la ayuda y está dispuesto a seguir la ayuda del médico, aquí se rompe. Aquí de alguna manera se rompe. O el médico es capaz, el sistema sanitario, de ser tan rápido al menos como la sustancia, o si no, el paciente de alguna manera, como cualquier otro paciente, busca aliviar el sufrimiento, el dolor. Entonces, si la respuesta del sistema sanitario es, dentro de una semana, usted no está motivado, cuando esté motivado vuelva, espere un poquito, a ver, pase donde el asistente social y el médico le verá, tiene lista de espera, ese paciente está perdido. Es decir, no estamos entendiendo en qué consiste esta enfermedad. El concepto de craving es una palabra inglesa que se titula como apetencia intensa, deseo, que hace referencia a lo que el paciente adicto experimenta en cuanto le surge la idea de consumo o desarrollo de conducta adictiva. Aquí os voy a hablar indistintamente porque hoy en día ya admitimos que las conductas adictivas no son solamente de consumo de tóxicos, sino también de desarrollo de conductas que funcionan por el mismo mecanismo, el móvil, Internet, el juego, las compras, tienen los mismos mecanismos que las conductas de tipo tóxico. Entonces, el concepto de craving implica un deseo que no se puede refrenar y que de alguna manera genera un sufrimiento que solo se calma desarrollando esa conducta. Ambivalencia es un concepto que ya tenía la psiquiatría en las esquizofrenias, que significa querer 2 cosas a la vez y al mismo tiempo, con la misma o parecida intensidad. Es decir, la vida corriente en su organización normalmente va en línea recta. Es decir, uno no dice quiero y a la vez no quiero, pero esto se da muy frecuentemente en psiquiatría. Y cuando lo que en psiquiatría, en las adicciones, el paciente tiene el tratamiento o la droga, el paciente se mueve en esa ambivalencia que según la fuerza que podamos hacer los sanitarios y el entorno del paciente, esa balanza se inclina hacia el tratamiento o se inclina hacia la vuelta al consumo. Y eso hay que tenerlo en cuenta para entenderlo. La politoxicomanía, hasta ahora habíamos entendido y habíamos puesto el foco de atención en la sustancia, en el perfil de la sustancia. El alcohol es al principio depresor y luego euforizante, la heroína es sedativa, la cocaína es estimulante, la anfetamina, y entonces se había desarrollado la idea de que en función de la situación previa del paciente escogería esa droga. El paciente que tendría impulsividad alta escogería drogas depresivas, el paciente que tenía tendencia a la depresión escogería drogas estimulantes, pero se ve que la realidad, de alguna manera, los pacientes pasaban del alcohol a la heroína, de la heroína al tranquimacín, del tranquimacín a la cocaína, es decir, muchas veces había una cuestión de oportunidad. Esa oportunidad podía ser lo que resultase más fácil conseguir en ese momento o lo que el grupo al que pertenecía el paciente tuviese como motivo de consumo.
al menos en los periodos iniciales. Luego sí es verdad que cuando se desarrolla una adicción, el paciente tiende a ser fiel a la conducta y ya, de alguna manera, es cuando se tiene una dependencia de esa sustancia. Pero veíamos que las drogas tienen una función polivalente, unas sustituyen a otras independientemente de su perfil, y quizá el problema no estaba en la droga, sino el problema estaba en la persona. Y eso cambia un poquito el punto de vista. Aparece el tema de dobles diagnósticos, triples diagnósticos, porque hasta entonces, yo os lo digo esto por experiencia, en el sistema sanitario, cuando teníamos que historiar a un paciente y llegaba el apartado de diagnósticos, se nos decía, poner un diagnóstico. ¿Cuál? El más importante. Y se escogía un diagnóstico y se despreciaban los demás. Solo se podía poner en las historias clínicas un diagnóstico, los otros diagnósticos desaparecían, no existían. Luego fue cambiando un poquito y dijeron, bueno, podéis poner más de un diagnóstico, pero ordenaos en jerarquía. Es decir, cuál es el principal, cuál es el secundario y así. Pero en la realidad lo que veíamos es que lo que en un momento aparecía como principal y otro como secundario, al de un año se había cambiado y el que era secundario había pasado a principal. Es decir, los diagnósticos no tenían una estabilidad, una fijación. Y aparece el concepto de trastornos de personalidad. Es decir, hay personas que, sin ser enfermas, en el sentido que entendemos los pacientes o las patologías psiquiátricas, son variantes de la normalidad que van a tener tendencia a desarrollar conductas desadaptativas. Va a haber personas narcisistas, personas dependientes, personas antisociales, personas límites. Es decir, el concepto de trastorno de personalidad empieza a aparecer con mucha fuerza. Es la época en que empiezan a desarrollarse recursos sociales, es decir, no basta con la atención médica, sino que el sufrimiento de la persona no se traduce al cuerpo, no se traduce al organismo. Se suele decir que en general el enfermo mental es una persona que sufre y que hace sufrir. Entonces, la intervención en el ámbito familiar, la intervención en el ámbito social y en el ámbito laboral se hace absolutamente necesaria para la rehabilitación de estos pacientes. Y eso genera lo que se llaman equipos interdisciplinarios. Es decir, había habido equipos asistenciales constituidos por muchos profesionales, pero estaban uno al lado de otro, como si la tarea de uno no tuviese que ver con la del otro. Y no es lo mismo equipo multidisciplinar, donde coexisten distintos especialistas, con interdisciplinar, donde lo que cada uno hace tiene que ver con lo que hace el resto. Y eso solamente se consigue cuando se comparte un modelo. Y para compartir un modelo, yo suelo decir que para atender, lo primero que hay que hacer es entender. Es decir, hay que tener un modelo. Ese modelo es lo que se puede compartir. Si no se tiene un modelo, cada uno va a su aire. Es la época de la extensión del consumo de sustancias de abuso y de las conductas adictivas entre los pacientes psiquiátricos, las realidades aquellas que se habían perfilado como independientes, diciendo que por una parte va la patología psiquiátrica y por otra parte va la patología adictiva, se ve que todos esos protocolos que se establecieron, queda restringida la entrada a los hospitales psiquiátricos de los pacientes que consuman sustancias. Cuando se quieren dar cuenta las autoridades, se dan cuenta de que prácticamente el 90-95% de los pacientes ingresados en los hospitales psiquiátricos estaban consumiendo sustancias de abuso. Si a las sustancias de abuso añadimos el tabaco y el café, el 100%. Entonces, es la época en la que aparece también la justicia y empiezan a desarrollarse lo que se llama cumplimientos alternativos. Es decir, bueno, esta persona ha cometido un delito, pero quizá este delito haya podido estar motivado por alguna patología que tiene y eso vamos a tenerlo en cuenta. Quizá la cárcel no sea el mejor dispositivo para introducir a este paciente y quizá si le obligásemos a desarrollar un tratamiento en un dispositivo asistencial, igual irían mejor las cosas para él. Esto lleva esta realidad, el diagnóstico de patología dual, es decir, llegamos a la conclusión de que la adicción es un trastorno mental,
de que los trastornos mentales son enfermedades del sistema nervioso central. No tiene ya la culpa la madre o la familia, sino que el paciente tiene una enfermedad. Lo que pasa es que son unas patologías que son un poquito especiales, son egosintónicas. La mayoría de las patologías en medicina son distónicas, no tiene ningún problema ningún paciente en reconocer que algo va mal en él. Una herida, un dolor, una incapacidad, una molestia, una mala digestión, lo reconoce como problema. Pero en las patologías adictivas no lo reconoce como problema durante muchísimo tiempo. Son patologías que están en sintonía con los hábitos sociales y, como os decía también, muchas veces la droga de abuso es la que calma las molestias. Por eso el paciente tiene muchísimas dificultades para reconocerlo como problema. Luego, son recidivantes, es decir, que tienden a mejorar, a volver a empeorar, que tienen una evolución muy fluctuante, tiene periodos de mejoría, de empeoramiento, no vale un corte transversal, sino hay que mirarlas longitudinalmente a través del tiempo, y que se caracterizan fundamentalmente por tendencia a recaídas. Hoy ya sabemos que esta tendencia a recaídas se explica porque las conductas adictivas provocan una serie de cambios que al principio son reversibles, pero luego son irreversibles en el sistema de recompensa cerebral. El sistema de recompensa cerebral es un dispositivo de nuestro sistema nervioso que de alguna forma gratifica ciertas conductas y penaliza otras. Eso es lo que hace que tendamos a repetir, por ejemplo, sabores que nos gustan, conductas que nos gustan, y las drogas tienen la capacidad de estimular a este sistema de recompensa y por eso tienden a la repetición. Y de alguna forma tienden a la repetición de tal manera que se produce lo que se puede llamar un secuestro del sistema de recompensa. Es decir, la persona que ha desarrollado una adicción en fase avanzada va a ser una persona adicta para el resto de su vida. Eso no quiere decir que sea un consumidor, pero que va a tener una querencia y una tendencia para que en determinadas circunstancias se despierte de alguna forma las ganas de repetir esa conducta. Y eso va a ocurrir en situaciones de sufrimiento, en situaciones de presión de grupo para que consuma, y podríamos definir una serie, pero fundamentalmente son estas. Es decir, hay un peligro latente que ese no se va a resolver. Y eso hace que la motivación que el paciente tiene sea fluctuante. Esto lo viven muy mal los sanitarios, porque muchas veces se van a encarar con el paciente y le van a decir, bueno, pero ¿tú te quieres curar o no te quieres curar? ¿Tú qué quieres? Y claro, eso le genera al sanitario muchísima frustración. Los fracasos terapéuticos en adicciones generan muchísima frustración en el personal tratante, frustración que de alguna forma evacúa en forma de agresividad hacia los pacientes. Y se generan muy malos rollos, muy malas relaciones. Y es porque el profesional no ha sabido entender en qué consiste el problema y no sabe colocarse a la distancia adecuada. Entonces, hay una serie de conceptos que nos ayudan un poco a superar esos hándicaps. El concepto de presión positiva. 5 minutos. Bueno, el concepto de presión positiva es un concepto que yo aprendí del sistema judicial. Decía, en mis tiempos, es que no quiere curarse, no viene voluntario, los involuntarios no los queremos. Y entonces, claro, los jueces decían, pero ¿qué hacemos? Y yo encontré una reseña de un fiscal de Nueva York que decía, el paciente no quiere según lo que se le ofrezca como contrapartida. Es decir, hay una cosa que se llama presión positiva. Es decir, y yo pensé, pues, si realmente a mí no me han dicho si quiero ir a la escuela o no, a mí no me han dicho si quiero fregar o no, a mí no me han dicho si quiero pasar la aspiradora o no, me han dicho lo tienes que hacer porque si no la alternativa es peor, y la pasabas. Dice, pues esto es un poquito parecido, la presión positiva, no es obligatoriedad, presión positiva. La terapia motivacional, que quiere decir que no hay que esperar a que el paciente esté motivado. La motivación es una tarea que le corresponde ejercer al propio profesional también. Es decir, hay que trabajar la motivación desde el principio. Y hay que conseguir el concepto de patología dual, más que diagnóstico dual. Porque diagnóstico dual es acumulación de dos diagnósticos que de alguna forma pueden tener algo que ver entre sí o pueden que no. Pero la patología dual implica que esos dos diagnósticos de alguna forma interaccionan entre sí.
¿Y cuáles son los objetivos? No puede ser la abstinencia como único objetivo. Si llega, bienvenida sea, pero hay que recuperar el control emocional, conductual y la funcionalidad individual, familiar, social y laboral del paciente, es decir, el máximo de autonomía. Y me voy a pegar unos saltos. En 2014, ¿qué tenemos? Pues tenemos equipos terapéuticos heredados de aquello, muchas veces siguen esas dos líneas, alguna mezcla entre ellos, hay mucha iatrogenia. Iatrogenia es un concepto que significa el daño que como consecuencia de un tratamiento se genera en el paciente. Si además el tratamiento no es el adecuado, no es el que el paciente precisa, la iatrogenia está asegurada. Si además funciona lo que suelo llamar yo la coartada psiquiátrica, es decir, si algo va mal, la culpa es del paciente, pues ya tenemos todo asegurado. No va a haber ningún profesional dispuesto a hacer una autocrítica de qué tendría que haber hecho, cómo lo puedo hacer mejor. Entonces, hay que trabajar sobre situaciones de oportunidad, de vulnerabilidad y grupos vulnerables, porque la patología mental y la adictiva generan exclusión social. Tener en cuenta que la salud mental, de la que tanto se habla ahora, no consiste en dar más pastillas a la sociedad, sino que hay que empezar a estudiar los determinantes socioeconómicos de la salud, aquí pongo mental, pero es de la salud en general. Abordaje integral, de diagnóstico de patología dual como reconocimiento del problema. Utilizar un modelo coherente, operativo, comprensivo, compartido. ¿Por quién? ¿Por los profesionales? No, por los profesionales, por los pacientes, por las familias. Es decir, no puede ser que el profesional maneje un modelo que el paciente no comparta, o que la sociedad no comparta, o que el resto de especialidades no comparta. Hay que dejarse ya de opiniones, creencias, ideologías, y hay que basarse en datos objetivos, evaluados, establecidos, comparados. Los objetivos del tratamiento, ya acabo 2 diapositivas. Remisión o alivio sintomático. Construir un vínculo terapéutico. Que el paciente adquiera un grado de conciencia de enfermedad. Implicarle en el tratamiento al paciente y a su familia. Trabajar la motivación con el paciente. Tratar las complicaciones. Interpretar biográficamente lo que al paciente le ocurre, no solamente en el momento presente, sino desde el pasado y hacia el futuro. Garantizar la adherencia y complementación terapéutica, prevenir las recaídas y recuperar autonomía y funcionalidad. La patología dual, tenemos, el trastorno psiquiátrico es un factor de riesgo para la patología adictiva. La patología adictiva es un factor de riesgo para la enfermedad psiquiátrica. Ambos trastornos son o pueden ser diferente expresión del mismo trastorno psicopatológico con base etiológica compartida, neurobiológico. O, cuarta posibilidad, coexistencia de ambos trastornos debido al azar, y yo de estos digo que la probabilidad de que esto ocurra es nula, y sin embargo, esta es la hipótesis con la que mayoritariamente se ha venido y se sigue trabajando en la asistencia psiquiátrica actual. ¿Y esto por qué? Hay un cuento de la mitología griega que es el lecho de Procusto. El lecho de Procusto, no sé si conocéis la historia, había un bandido, hijo de dioses, que era un bandolero que tenía una posada y al caminante que llegaba a la posada, pues le invitaba a tumbarse en una cama, de la que decía que tenía propiedades relajantes, y al que se sobrepasaba de la extensión, le cortaba la cabeza y las piernas. Y al que no llegaba, lo estiraba hasta descoyuntarle. Y esto es lo que hacen muchos profesionales en muchos sistemas sanitarios. Manejan una hipótesis y hacen que el paciente se adapte a la hipótesis. Y estiran al paciente o lo encogen, y si el paciente no encaja, la culpa es del paciente y sale rebotado. Y en medicina siempre se ha trabajado no desde la teoría, que viene muy bien para empezar a orientar el trabajo, sino observando y escuchando al paciente, que es el que nos enseña. Y yo, si me dejas la última frase, es muy importante conseguir una buena relación médico-sanitario, médico-paciente, porque se suele pensar que la figura más importante de esta pareja es el médico, y no. El que reparte los papeles en la consulta es el paciente.
Yo no soy médico porque saque el título, el contrato, la bata, la mesa, ponga en la puerta mi nombre, sino soy médico porque el paciente, hay un momento en que me dice, usted va a ser mi médico. Él es el que adjudica los papeles. Y si él no se reconoce como paciente, yo no seré su médico nunca. Me pagarán el sueldo, pero no estaré ejerciendo la medicina que tengo que ejercer. Y me tengo que ganar al paciente. Y me lo tengo que ganar a ese paciente y al siguiente y en cada consulta. Y bueno, esto es lo que os quería decir. Pues muchísimas gracias, Javier. Me ha parecido interesantísimo todo lo que has contado. Se me ha pasado el tiempo volando y de hecho he mirado el reloj y he dicho, ay madre, que nos quedamos aquí a cenar. Yo pido perdón. No. Pido perdón. Si es que ha sido interesantísimo, ¿verdad? Absolutamente interesante. Y ya para fin, bueno, vamos a hacer dos cositas. Vamos a terminar dándole la palabra a Lourdes Fernández Manzano, que ella trabaja conmigo, es en el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, es mediadora familiar y además colabora con Cateara en Loturac. Y bueno, nos va a hacer una pequeña ponencia muy cortita. Hacemos las preguntas que queráis y ya terminamos. ¿Os parece bien? Yo creo que si te paso el micro, no hace falta que nos sepamos. Vale, Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, como decía ahora Gaby, yo voy a ser breve. Quiero agradecer a todas y a todos vuestra presencia y sobre todo llamar la atención del apoyo que tiene que tener Cateara en Loturac, de todo su entorno, porque está haciendo una gran labor con muy pocos medios. Entonces, esta situación tan grave que ha explicado Javier, también que ha explicado Gaby, que hizo nacer a Cateara en Loturac, necesita del apoyo de todas y todos nosotros. Bueno, yo, como decía Gaby, trabajo en el COF, en el Centro Colaboradora del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de San Sebastián. Trabajo como mediadora familiar y también soy abogada, pero mi verdadera vocación por convicción es la promoción del diálogo, porque realmente es la llave de la solución de los problemas, ¿no? La llave real. Además de mediadora familiar, yo me he formado en justicia restaurativa con el Foro Europeo de Justicia Restaurativa y he trabajado como mediadora, se llama penal, ¿no? en conflictos que nacen de delitos leves o graves. Y aquí es donde yo quería poner un poco más el foco porque tiene mucha relación con problemas que puede originar la patología dual. Eso lo sabemos porque, por desgracia, ¿no? Las personas que tienen patología dual pues padecen una enfermedad mental, una patología mental y además una adicción. Y esto multiplica exponencialmente el riesgo de que pueda delinquir. Y ahí tener unos resortes adecuados para dar respuesta a lo que realmente necesita esa persona, no la línea que hemos ido escuchando, pues es fundamental para que no se aboque a esas personas, sobre todo en todas las edades, ¿no? Pero más en los jóvenes, que es cuando son más moldeables desde un punto de vista de su psicología y de su encauzamiento, pues es absolutamente crucial. Y yo lo que quería decir, un poco así a grosso modo, que la justicia restaurativa, como su nombre indica, quiere restaurar, quiere fijarse en el daño que se ha causado. La justicia tradicional pone el foco en el cumplimiento de la ley. Y la ley siempre es impersonal, fría y totalmente, a veces, pues si se mira desde un plano muy riguroso, puede ser injusta. Y, sin embargo, la justicia restaurativa
entiende que la justicia tradicional no da respuesta a las verdaderas necesidades de las personas, tanto sobre todo de las víctimas o personas que han sufrido un daño, como de aquellos infractores, los que han causado el daño, los llamados delincuentes, pero que la justicia restaurativa les llama más infractores, para no cargar ese estigma, ¿no? Y sobre todo, insisto mucho en las personas más jóvenes. Entonces, ¿qué dice la justicia restaurativa? Dice, ¿quién ha sido dañado? ¿Quién ha causado el daño? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cómo lo podemos reparar? Y ¿qué tiene que hacer el entorno social para contribuir a que esa reparación sea real? Y sobre todo también entender las causas de ese daño. ¿Qué le ha pasado al infractor para causar ese daño? Y esto habitualmente no se lo pregunta a la justicia tradicional. La justicia tradicional penal lo que quiere es saber, quiere imponer el poder del Estado en todos los países, el cumplimiento de la ley. Y se representa a la justicia con una venda en los ojos, que eso es un gran error, porque hay que abrir mucho los ojos para entender qué es lo que ha ocurrido realmente. Entonces, el sistema judicial, el sistema de justicia tradicional, pues es muy duro, muy impersonal y realmente no individualiza los casos de esas personas, ¿no? Y si hablamos en general de cualquier persona, y normalmente quien delinque proviene de extractos sociales desfavorecidos, empobrecidos. Y esto, en la mayoría de los casos, nunca se tiene en cuenta. Y eso ya también es una injusticia del propio sistema, ¿no? De la estructura del sistema. Pero si hablamos además de personas que tienen una patología dual, el problema se multiplica, se complica muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque la maquinaria judicial lo que hace es solo tener en cuenta si una persona ha delinquido bajo los efectos de una patología evidente, de alucinaciones, tiene una enfermedad mental grave. Y tiene que ser probado que actuó bajo los efectos de esa enfermedad mental. Si no, no se tiene en cuenta. Y aquí hace falta un gran cambio en la ley, realmente, ¿no? Sí se tiene en cuenta las adicciones. Y la patología dual también es un campo que se tiene que estudiar mucho dentro del ámbito penal, porque yo he leído algún informe de forense, pero es que los médicos en general, vamos, los psiquiatras, no están formados en patología dual. Yo creo que esto también lo ha mencionado Javier, no están formados suficientemente, pero los médicos forenses del juzgado, muchos son médicos generalistas y realmente hace falta una especialización. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es introducir mecanismos de justicia restaurativa. ¿Y cómo se hace esto? Pues tenemos la experiencia de otros países que llevan muchos años teniendo prácticas restaurativas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el entorno comunitario, el entorno social, que juega un papel fundamental. Hay tres patas en la justicia restaurativa. El infractor, la persona que comete el daño, ¿no? Dentro de esta terminología, la víctima, aquí está. Esto es como los tres círculos de la justicia restaurativa. Pues tenemos la parte que ha sido dañada, harm party, que es la parte que ha sido dañada, la parte que es la responsable del daño, responsible party, y community, la comunidad. Y ahí esos tres círculos se juntan y se complementan. Y lo que se trata es, como dice aquí, accountability, es de
que la persona que ha ejercido ese daño sea responsable del daño, pero ayudándole, no castigándole como en la justicia tradicional, sino a través del diálogo con la víctima, con la hard party, ¿no?, la persona que ha sufrido el daño. Ese encuentro restaurativo produce un cambio muy profundo en la persona, sobre todo si es una persona joven, vuelvo a decir, pero también una persona adulta. Y aquí, competency development, pues ese sostenimiento que hace esa comunidad para que esto tenga lugar. Y, como os decía, pues, en otros países, bueno, pues en Canadá, Estados Unidos, también en nuestro entorno europeo, en Australia, se han creado iniciativas comunitarias que nacen del entorno, o sea, pues asociaciones pues de vecinos, ¿no?, parecidas a asociaciones de vecinos, o asociaciones un poco más especializadas, que cuando un joven pues comete pues un error, ¿no?, sobre todo cuando, como en este caso, pues tiene una enfermedad mental, tiene una adicción, pues en lugar de poner en marcha la maquinaria judicial inmediatamente a través de una denuncia, pues es traerle a un entorno seguro con las personas a las que ha perjudicado. Yo ahora recuerdo un caso que creo que hubo aquí, ¿no?, de unos chavales que pues rompieron cosas, ¿no?, creo recordar, y se hizo algo que nunca hay que hacer, ¿no?, pues es estigmatizar. Pues públicamente se dijo en la prensa, creo recordar, algún político, que se iba a llamar a la Fiscalía. Pues craso error, eso no se tiene que hacer, porque eso es poner el dedo en personas que están en formación, que deben tener la oportunidad de reflexionar, de ser apoyadas y de rectificar y de reparar el daño. Por supuesto, esto no se puede olvidar, pero no castigar y señalar, porque eso lo que produce no es una reconversión interior, sino rabia, rechazo, no solo de uno mismo, sino del entorno, y ahí difícilmente vamos a conseguir que esos jóvenes realmente puedan experimentar una transformación. Entonces, aquí que tenemos, pues en nuestro entorno, pues tenemos poco de justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa tiene que ser algo vivo, que esté en la sociedad. Las administraciones ahí pueden promover centros de justicia restaurativa comunitarios a través de organizaciones vecinales, sociales, y no reservar a la justicia restaurativa para un reducto que es la administración judicial, que es lo que está ocurriendo ahora y antes también. Yo he trabajado en un servicio que antes se llamaba Servicio de Mediación Intrajudicial, pero está dentro del juzgado. Ahora se llama Servicio de Justicia Restaurativa, pero sigue estando dentro del juzgado. Entonces, eso es muy limitante en situaciones como la que estamos hablando para jóvenes, personas que cometen sus primeros delitos porque ya tienen que ir al juzgado. Y ahí hay mucha rigidez. Hay mucha rigidez porque ya hay una acusación, ya tiene que intervenir el Ministerio Fiscal. Y el Ministerio Fiscal es muy rígido también. Dice, ¿qué dice la ley? Pues yo no me salgo de aquí. Pues aplico esto. Bueno, pues no hay que llegar ahí. Como digo, antes de que haya que ir al juzgado, si la comunidad tiene esos vínculos y puede acudir a un lugar donde, oye, yo quiero que esto se repare, pues en el caso de que las cosas que se rompieron, que se vandalizaron, lo que fuera, voy ahí y no voy a denunciar, voy a pedir que se me repare, voy a hablar, porque ahí en los encuentros restaurativos están los jóvenes, yo me refiero a los jóvenes porque, insisto, son los más moldeables, ¿no? Acompañados de sus padres, de su familia, de personas que les apoyan. Las personas perjudicadas también pueden acudir
con personas que les apoyen, pues algún representante municipal, del ayuntamiento, de la policía, y entre todos idear una solución que sea, sobre todo, reparadora, pero también de reflexión y de transformación para esos jóvenes. Y esa es la clave. Y bueno, yo voy a, os contaría muchas cosas porque realmente veo que esto hay que promoverlo, ¿no? Y que tenemos que entre todos reclamar, demandar que esto sea así, con un diálogo con las administraciones públicas que lo promuevan, que es posible, con la Fiscalía, con los juzgados, pero para que ese trabajo que se hace en la comunidad también tenga un calado dentro de la Administración de Justicia. Pero hay que sacar estos temas estos problemas de la Administración de Justicia. Y bueno, simplemente pues animaros, vuelvo a repetir, ¿no?, a apoyar a Katea en Lotura, porque Katea en Lotura, uno de los objetivos que tiene es este también, el reclamar soluciones que no sean de castigo únicamente, porque es poco útil y crea mucho sufrimiento para los infractores, pero para sus familias, y no repara a nadie realmente, ¿no? Y bueno, pues abrir ya un coloquio que seguramente sea lo más interesante, ¿no? Gracias, que ricasco. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Sí, yo voy a hacer un comentario. Yo empecé en esta asociación porque mi hermana me animó. Bueno, digo, voy a ir por pasar el rato al final, pero desde la primera sesión me quedé enganchada con ellos. Cuando empecé a ir, yo llevo mucho tiempo con los psicólogos del Centro de Salud Mental. Tengo un familiar con patología dual, aunque no lo tiene reconocido ni mucho menos, pero bueno, empecé a ir, empecé por pasar el rato, pero desde la primera sesión me quedé súper alucinada con el grupo de terapia que teníamos. Y después de un tiempo, tengo que reconocer que me ha ido genial. Genial. Empecé con la psicóloga de la Seguridad Social donde iba y estaba últimamente tomando hasta 3 pastillas diarias y hoy es el día que hemos rebajado a media pastilla solo por la noche. Entonces, creo que para mí personalmente, independiente de lo que pueda pasar con mi familiar, veo las cosas mucho más claras, estoy menos agobiada y esta asociación me ha venido muy bien y se la aconsejo a todos los familiares que tengan algún pariente con algún problema de estos, porque la verdad te ayuda muchísimo a ti misma. Gracias. No sé si hay alguien más que se anime a comentar algo. Sergio. Hola. Yo quería formular la pregunta en el sentido de que si en la patología dual uno de los componentes son las sustancias, ¿qué se hace por parte de las autoridades para prevenir ese consumo masivo que existe hoy? Muy bueno. Bueno, vamos a ver. Yo no represento a las autoridades en absoluto. Es más, te diría que en mi vida profesional yo he sido un francotirador. Pero la cuestión es que esa pregunta que tú te haces, yo me la he hecho muchas veces porque yo en la consulta no solamente percibía
el problema que generaban las sustancias. Pero te digo, no son solo las sustancias, porque hay conductas adictivas más allá de las sustancias. Pero es que yo en la consulta llegaba a saber dónde se conseguían las sustancias, llegaba a saber cuándo había y cuándo no había, porque los pacientes, cuando generas una relación de confianza, pues te lo cuentan todo. Y yo decía, la pregunta que me hacía yo es, si yo lo sé, esto lo tiene que saber la policía. Esa es la pregunta que yo me hacía. Si yo, que soy aquí un pringao, lo sé, los sitios donde venden, cómo se vende, los que venden a través del móvil, los sitios de distribución locales donde se vende. Esa pregunta me la he hecho yo muchas veces, pero hay una cuestión que se te responde rápidamente. El que mueve los negocios de este mundo es el señor comercio. Y toda aquella actividad que genera dinero, además, la droga y las conductas adictivas generan dinero a muchísima gente, a muchísima gente. Entonces, la cuestión es que, además de generar dinero, cuestan también mucho dinero, porque igual resulta un poco frívolo, pero la salud se puede medir en costes también económicos. Hay muchos países que se están planteando qué gano y qué pierdo. Qué gano y qué pierdo, y de alguna manera esa balanza, pero hay una especialidad que aquí no se estudia mucho, que es la economía sanitaria. Es decir, nosotros tenemos un montón de personas que aparentemente trabajan en economía sanitaria. Les llaman gestores. Yo les llamo los virus del sistema sanitario. Porque los que yo he tenido la suerte o la desgracia de conocer no son gestores, son contables. Es decir, a mí me han medido cuántos pacientes, si tengo más pacientes o menos que otro, si empleo más horas o menos horas, es decir, lo que cuestan mis tratamientos, pero no me han medido las ventajas que tienen esos tratamientos, si ver más veces igual a un paciente acorta el problema. Es decir, yo he llegado a recibir consignas que serían difíciles de entender para una mente normal. Es decir, oye, a este paciente le estás citando muchas veces. Y yo acabo de decir, es que lo necesita. O sea, yo no tengo una medida de a todos les tengo que ver cada 2 meses o cada 3 meses. Igual tengo que ver a uno cada 3 meses y a otro 3 veces a la semana, según el momento. O sea, si entendemos lo que estamos tratando, que es una realidad clínica cambiante, fluctuante, y mi misión es evaluar las necesidades y trabajar con el criterio de oportunidad, pues yo tengo que ser operativo. Yo he tenido muy claro que yo estaba ahí para resolver problemas de los pacientes, no problemas del sistema ni problemas del gestor. Entonces, yo sé que lo que sea suma el sistema sanitario. El sistema sanitario suma consultas, suma citas y la suma además sin ningún criterio de objetividad. Es decir, yo he visto cómo se comparaban profesionales que uno decía que había visto 40 pacientes psiquiátricos en un día, y digo yo, eso es imposible, eso es imposible. No da tiempo a los pacientes ni a verle al médico, no que el médico les vea a los pacientes. Pero, sin embargo, el sistema sanitario, para él, eso era un triunfo, porque engrosaba las cuentas. Y además, decías, bueno, yo he llegado a plantear, y estoy hablando, todo lo que he dicho son experiencias personales. Yo he llegado a decir, oye, vamos a ver, en este centro hay un profesional que está viendo 2 pacientes al día, que me parece
una barbaridad de escasa, y este que dice que ve 30, que me parece otra barbaridad. Y la contestación que yo he recibido es 30 más 2, entre 2, 16, perfecto. Y digo, esto no es un gestor, esto es un contable, en el mejor de los casos. Lo malo es que tiene sueldo de gestor. Entonces, claro, yo ese es el sistema en el que de alguna forma he vivido. Yo creo que en estos momentos estamos asistiendo un poco a ver las carencias del sistema. Durante mucho tiempo hemos vivido y ahora mismo estamos viendo cosas terribles, terribles. O sea, en forma de listas de espera, tiempos de espera. Por eso a mí me parece muy importante la actividad de Katearen Loturak, porque es una forma de ejercer presión sobre el sistema para que adecúe su funcionamiento, pero en base a datos. Yo creo que hay que entrar a saco en el sistema, revisar los datos, contrastarlos. Yo muchas veces a mis jefes les he dicho, estáis encantados porque estáis mirando el mapa hacia abajo, hacia África. Y sí, estamos mejor, pero el mapa hay que mirarlo hacia arriba, donde de alguna forma igual tenemos algo que aprender. Pero, volviendo a tu pregunta, el dinero mueve todo. Y sabes además que, bueno, en estos momentos, pues sabemos el fentanilo que hace estragos en Estados Unidos viene de China. El hachís, que se está empezando a meter con características legales, hay países que están ya entrando en la producción, como Israel, por ejemplo, Canadá. Es decir, todo esto mueve. Nosotros somos espectadores que vemos el espectáculo que nos dejan ver, pero no vemos la tramoya que hay detrás. Pero la hay. El micrófono, que si no, no se oye. Digo que por eso yo creo que es tan importante esta asociación. No importa. Para enseñar a la gente desde el principio que no se metan en este tipo de cosas y enseñarles que a los caminos que van a llegar con todo esto. O sea, darles una educación para que por lo menos el mínimo posible de las personas se metan en ese pozo. Hombre, el tema es muy difícil porque, mira, el consumo de sustancias yo me lo he planteado desde un punto de vista pedagógico y social. El consumo de sustancias tiene un atractivo impresionante porque la construcción de la identidad personal en la adolescencia se hace a través de mecanismos de identificación y de oposición. Entonces, el consumo de drogas conlleva esa doble vertiente. Cuando un chaval empieza a beber, está desarrollando conductas como la de los mayores y contra el criterio de los mayores. Y pocas conductas hay que de alguna forma conlleven esta doble vinculación. Es decir, consumiendo drogas en esta sociedad tal como está construida, nos hacemos adultos, nos hacemos mayores, porque no hay una construcción de ocios alternativos. Se plantea a veces, bueno, pues que la juventud haga deporte. La juventud hace deporte hasta que empieza a consumir sustancias. Eso, el que haya hecho seguimientos de adolescentes lo ve. Pero a mí yo he podido ver cómo en un equipo de fútbol juvenil, diría 17, 18 años, el ídolo del equipo no era el que mejor jugaba el partido, sino el que había venido de una noche de farra con un pedo monstruoso y salía al campo, desde el punto de vista deportivo, a hacer el ridículo, pero para el equipo era el machote del equipo. Y a mí me causa tristeza decir, pero el otro día,
yo me quedé también cuando entrevistaron a los hermanos Williams y uno de ellos en un programa de radio llegó a decir: llegando medio borrachos hemos conseguido casi ganar al Villarreal. Y digo yo, esto en otras circunstancias sería motivo de vergüenza, de vergüenza. No voy a ser como el abuelo Cebolleta diciendo: en mis tiempos esto te lo callabas, pero no te enorgullecías, porque no creo que sea motivo de orgullo para nadie. Me parece vergonzoso. Pero esta es la sociedad que tenemos. Estos son los valores. Mira, yo te contaría un ejemplo. Pues le invitaron a un educador a dar una charla sobre valores a unos chavales y dijo: pues ¿qué les voy a explicar? Él no era del sistema educativo, pero me lo comentaba él y decía: no les voy a hablar de matar, que es un poco duro para los chavales, pero les voy a hablar de robar. Empieza la charla y dice: bueno, vamos a ver, suponiendo, o sea, él suponía que iba a ser algo compartido a priori por todos, y dice a los chavales: robar es malo. Levanta la mano y dice: solo si te pillan. Dice: se me fue la charla. Y dice: me quedé pasado. Pero es que es así. O sea, es una cuestión de valores. Entonces, en la medida en que tú tienes valores, eres capaz de organizar y ordenar las conductas, los comportamientos, pero si no los tienes... Yo iba a hacer una pregunta. Sí, sobre eso, Javier. El hecho de que los jóvenes pues no tengan esos valores, porque la sociedad en la que estamos, bueno, no es muy proclive, ¿no?, tampoco a educar, a acompañar, a entender, a escuchar, pero en un espacio en el que un joven no sea juzgado en un sentido despectivo, ¿no?, sino escuchado y sobre todo apoyado para responsabilizarse desde un punto de vista, ¿no?, de la capacidad del razonamiento, ¿no?, desde tu especialidad, eso sí que puede ser un motor quizás, ¿no?, de cambio más adecuado que el castigo, porque los estudios sobre justicia restaurativa dicen que sí, que es más adecuado. Sin ninguna duda. El problema es que para que los valores tengan funcionalidad tienen que ser compartidos. O sea, si no son compartidos, se diluyen. Y yo lo que creo es que nunca es tarde, pero sí es verdad que... Mira, yo, por trabajo y por cuestiones familiares, tengo muchos vínculos, aparte con el sistema sanitario, con el sistema educativo. Y la verdad, yo creo que la educación es otro de los procesos que está en crisis. La educación ha sido siempre una fuente de valores y en estos momentos yo veo a los profesores desmoralizados. O sea, les veo de alguna manera un poco perdidos. Y eso sí que me genera un poquito de problema. Lo que sí creo es que a pesar de todas estas situaciones críticas, hay posibilidades de experiencias, de alguna forma, emocionales correctoras. Es decir, por muy mal que veamos a un chaval, posiblemente si tiene oportunidades en esta vida, en forma de encuentros positivos, a los 16, 17, 18 años, se pueden superar situaciones deficitarias que vengan del pasado. Entonces, yo creo que afortunadamente todavía hay esas posibilidades de recuperación. Sí. Yo creo que si os parece. Yo simplemente quería daros las gracias a ellos desde Victoria por la presentación tan buenísima que habéis hecho. Daros las gracias porque... Bueno, pues muchas gracias. Habéis abierto todo ese temazo. Yo me gustaría decir una cosa. Así que gracias. Una cosa quería añadir, que me quedaba antes con ganas. Estamos hablando de
necesidades de salud mental. Yo adelanto la respuesta que, si no nos movilizamos, va a dar la Administración a todos los niveles. Más recursos, más ambulatorios, más médicos, más enfermeras, más horario por la tarde. Y yo digo, ¿para hacer lo mismo? O sea, ¿más pastillas todavía? Es decir, ¿más consultas telefónicas? Digo, ¿qué recursos son los que hacen falta? Por supuesto que de personal también, pero hace falta recursos de tiempo para dedicar a los pacientes, de habilidades profesionales por parte de los sanitarios. Yo he trabajado en muchos hospitales psiquiátricos en que nadie se había, y esto no es una ocurrencia mía, a mí un tutor que tuvimos le dijo, oye, en el hospital psiquiátrico, ¿alguien ha explicado a los auxiliares de qué va esto de la enfermedad mental? ¿O se les ha cogido y los auxiliares perciben a alguien raro, peligroso? ¿Se les ha explicado? Nadie les había explicado en qué consistía la enfermedad mental. Es que en qué consiste la enfermedad mental hay que explicárselo al recepcionista, que el recepcionista, suelo decir yo, es la puerta de entrada al sistema. A veces es más importante el recepcionista que el médico, porque si el recepcionista trata mal al paciente, ese paciente ya entra revirado. Y si ¿por qué es tan importante entender? Yo suelo poner un ejemplo, y si alguno de vuestros hijos dice un día, no quiero ir a clase, tú te dices, ¿cómo que no quieres ir a clase? Vas a clase ahora mismo. Pero si tú te acercas y le ves que tiene fiebre, ya tu respuesta no va a ser la misma. Si entiendes lo que le pasa, tu respuesta es diferente. Por eso es muy importante entender lo que le pasa. Entonces, os decía que recursos en habilidades, en centros, en disponibilidad, en aliviar tiempos de espera, listas de espera. A mí las listas de espera que están funcionando actualmente en urgencias, en especialistas, me parecen escandalosas. A mí hablo de mi experiencia como paciente. Una consulta telefónica la tengo más tarde que una presencial con el médico. Es que hay cosas que no entiendo. O sea, la presencial me tarda 7 días y la telefónica me tarda 12. O sea, es que no lo acabo de entender. Entonces, en oportunidades, en eficacia, en información, mi experiencia es que cuando yo a un paciente le intento explicar lo que yo sé de la adicción y de la enfermedad mental, el paciente está ya conseguido. O sea, porque el paciente te dice, sin decírtelo o diciéndotelo, dice, este sabe de qué va lo mío. Y cuando se da esa situación, ya tienes medio ganado el asunto, ya puedes empezar un proceso. Y soy paciente, además de médico. Y lo que tengo que decir es que yo hay consultas en las que al de 2 minutos yo estaba pensando, tío o tía, no me vuelves a ver por aquí en la vida. O sea, ya sé lo que vas a dar de sí. No me vuelves a ver. Bueno, yo quería añadir a las respuestas diciendo que además hay que agregar que la sanidad está en la zona de la sanidad. Y que, bueno, llevamos muchos años en la atención de la salud mental padecemos. Y en cuanto a la atención integral que debe recibir la patología dual de la salud mental, creo que son muchas administraciones, la educación, y con 5 minutos de atención de salud mental no vamos a ningún sitio. Bueno, ahora vivimos un momento en que todo el mundo habla de salud mental, todos entienden de salud mental, todos quieren mejorar la salud mental, y a mí me viene esto cuando se empezó a cambiar el nombre de la psiquiatría, que es la única especialidad que se llama salud mental, porque no se dice salud digestiva, salud traumatológica, sino es la psiquiatría, en parte porque el concepto de psiquiatra lleva un estigma en sí. Pero un profesor mío me acuerdo que dijo, hemos ampliado el concepto de psiquiatría
y él ponía el grifo de lo que era la psiquiatría a la bañera, una bañera muy grande de salud mental, y corremos el riesgo de que por el desagüe de la bañera se nos vaya la psiquiatría. Y todo el mundo se haga experto en salud mental, y todo el mundo sabe de salud mental, y cualquier persona se considere coaching, agitador de neuronas, estimulante emocional, yo me quedo realmente asustado de la proliferación de paraprofesionales que hay en estos momentos. Da igual que haya sido boxeador, camarero, empresario de éxito, todo el mundo se considera capacitado para abordar problemas de salud mental. Estamos llamando salud mental muchas veces a contrariedades de la vida. Y se corre el riesgo de que la verdadera problemática de salud mental se diluya. Bueno, baina eskerrik asko etortzeagatik guztioi. Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer compartir con vosotros este rato. Y nada más, que bueno, ya sabéis que tenemos una sede de Catear en Loturac aquí y que cualquiera que esté interesado pues sabe, tener folletos ahí. Hemos dejado también del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, por cierto. Y ahí está la presidenta de la asociación, Regina, que os puede dar un folleto a cualquiera que estéis interesado. Eskerrik asko.